En el mundo del derecho, de las leyes, los códigos y la propia Constitución de la República, existen temas fundamentales que ocupan la atención de los dominicanos. Por ejemplo, la interrupción del embarazo, la cuestión migratoria o los derechos de la comunidad LGBT en el país. Como nos gusta hacer aquí en Makini, esta semana entrevistamos a dos expertos en derecho constitucional que tienen calidades y academia para explicarnos lo fundamental, los doctores Cristóbal Rodríguez y Nacef Perdomo. Buenas noches, señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por aceptar. ¿Bien, Nacef? ¿Todo bien? Cristóbal Rodríguez. Complacido de estar aquí una vez más hablando en Makini en compañía de Nacef y de ti. Mira, hablábamos en la introducción de temas fundamentales y ahora sí entrando, el tema de la rabalización institucional, del irrespeto de ciudadanos a la policía o de abuso de poder de la policía hacia los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tan grave es que en una sociedad se esté dando escenas como la reciente, con un piche de guagua que le saca un puñal a dos miembros de la Policía Nacional y no pasó absolutamente nada? O sea, esto de las redes le permite a la gente ver la magnitud del problema desde el derecho, desde la institucionalidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo, por favor? Bueno, mira, lo primero es que ese tipo de caos siempre es de dos vías. Es decir, en una sociedad democrática es imposible que las autoridades impongan la obediencia a las reglas únicamente a través de la coerción o de la coacción. La herramienta más fuerte para eso es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un grupo social o cuando una persona entiende que las reglas no le aplican a todo el mundo, que solamente le aplican a ellos, o que las reglas están diseñadas o tienen el efecto, aunque no sea voluntario, de perjudicarlos sobre todo a ellos, no tienen ningún incentivo real para obedecerlas en ausencia de coacción directa. Porque si las reglas no me benefician, ¿por qué yo estoy obligado a obedecerlas? Yo no fui quien las hizo. ¿Y qué ocurre en esas situaciones? Bueno, el Estado realmente tiene una capacidad de coacción muy limitada. Por eso es que, si tú te fijas, los casos grandes en sociedad democrática, los casos judiciales grandes, tienen un efecto social desproporcionado a su importancia, por muy grandes que sean, y es porque sirven de ejemplo para que la gente se vea en ese espejo. Si yo, por ponerle ejemplo, no lo estoy justificando evidentemente, si yo como ciudadano veo que las reglas del tránsito no se le aplican a todo el mundo, sino solamente a algunos y me la quieren aplicar a mí, ¿por qué? Y eso, claro, trae una reacción en las fuerzas del orden, que suele ser la reacción de la arbitrariedad, que complica el problema. Lo que pasa es que se está llegando al otro extremo. Ese es un extremo. Es que no son extremos. Yo no respeto. Esos extremos se juntan, Pablo. En las sociedades donde hay arbitrariedad por parte de la fuerza del orden, o donde los ciudadanos desobedecen porque entienden que las reglas solamente le aplican a ellos y no se lo encuentran justo, esos dos elementos suelen estar presentes juntos, o sea, a la vez, se alimentan el uno al otro. Y por eso es responsabilidad de ambas partes. Lo que pasa es que como el Estado es el que está organizado, al Estado es que le corresponde dar el primer paso y convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y entonces, Cristóbal Rodríguez, ¿hacia dónde va un país? Porque si es a través del ejemplo y de la igualdad de todos frente a la ley, eso no se consigue en 3 fines de semana.
Ahora, el caos y la violencia es cotidiana y ya hablábamos de estos dos extremos. O sea, este es un policía abusador que respeta al ciudadano o este es un ciudadano que a partir de ese argumento a mí no se me puede aplicar, pero ya no solamente que no se me puede aplicar, sino que yo estoy dispuesto a matarte. Ya. A ver, Mira, a ver. yo pienso que el, el problema de base de la crisis de autoridad que se manifiesta muchas veces en nuestro país tiene que ver con algo que decía Nassef, y es la forma segmentada, medalaganaria, de aplicar la ley. Es decir, a ti mismo yo te he escuchado con el tema del tráfico, es decir, bueno, yo soy un ciudadano decente, entonces a mí me paran, pero todo el que está violando realmente la ley, ostensiblemente la ley, lo hace sin que nadie se meta. Entonces, a ti te incomoda. A ti te incomoda inclusive si la estuvieras violando, no la estás violando, pero inclusive si la estuvieras violando, porque lo que tú estás viendo es que mientras a ti te reclaman, hay 30 pasando por el lado en violación a la ley. Entonces, es el estándar fragmentario, selectivo de aplicación de la ley el mejor estímulo para eso. Por tanto, el único remedio para eso, el único remedio, y como tú dices, no es una cuestión que se resuelva en un fin de semana ni en 5 años, es una práctica, la instauración de una práctica constante de aplicación de la ley, en todos los niveles, porque yo te voy a decir algo también. Las redes sociales sirven la escena del pitcher de guagua con la policía, pero aquí se supo, todo el que quiso saberlo, lo supo, que un ciudadano prestante le dijo a un presidente en ejercicio, yo te tumbo. No es un policía, ¿eh? No es un pitcher de guagua, es un policía, ¿entiendes? Es a un presidente de la República. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. La gravedad del hecho. Lo que tienen en común esos dos hechos, es la autopercepción de impunidad en una situación donde todos son impunes. O un periodista que le dice también a un jefe de Estado que cuando salga de ahí lo va a meter preso. Interesantísima esa. ¿Entiendes? Entonces él es la aplicación de la ley. Nosotros, hay una frase muy célebre que siempre se le ha atribuido a un expresidente argentino, brasileño, Getúlio Vargas, pero que en realidad no se sabe quién la dijo. Dice, para mis amigos, todo, para mis enemigos, la ley. No puede ser así. Si hay ley, tiene que ser para todos en todas las circunstancias en que la ley es desautorizada. Bien, entonces, el tema es que cuando tú no desautorizas a todos y lo intentas con uno, ese uno se va a rebelar. O por lo menos va a tener un incentivo importante para no obedecerte. Entonces, eso solo se resuelve con autoridad. En esta misma línea, otro tema que llamó la atención esta semana fue la famosa bandera en el despacho de la viceministra Jorge Mera. De repente se ha hablado de irrespeto a la familia, se han dicho muchas cosas. Esto de la bandera de la comunidad LGBT, ¿es legal que se tenga dentro del Palacio Nacional? El Estado Dominicano ha firmado convenios que le hacen parte de comprometerse a apoyar el desarrollo y el respeto de esta minoría. ¿Cuál es la situación, Nassef? Mira, lo primero es que lo que ella dijo en ese trino, donde enseña las banderitas en el dispensador de tape, que son del tamaño de la palma de una mano, cada una o más pequeña probablemente, es que su oficina estaba abierta para todos. Y muy lamentablemente para quienes se oponen a eso, es que el artículo 138 constitucional dice que la igualdad es uno de los principios fundamentales de la administración. De tal manera que el acceso a los funcionarios es igual para todos, incluyendo a la comunidad LGBT. Obviamente, es muy difícil argumentar que porque una persona sea LGBT
no tiene derecho a acceder a... bueno, difícil Pero de lo que se ha argumentar no hablado es de porque la- lo hace de la cualquiera. bandera, de lo que se ha hablado de la bandera. Sí, pero espérate. Difícil de argumentar no es porque lo hace cualquiera. Que el problema no son las banderas, el problema es el acceso de los LGBT a, a los funcionarios. Y no es difícil de argumentar, como decía, porque eso lo hace cualquiera. Lo que pasa es que la Constitución de la República establece igualdad para todos. Y cuando dice todos, son todos. Yo leí el tuit, todas las palabras, los verbos, los adjetivos que ella utiliza están en la Constitución, implícita o explícitamente. Lo que ha originado el debate, toda esta cosa, no ha sido que una ministra haya dicho, mi despacho está abierto a todos los No, dominicanos. Pablo, es que excusan, Lo que ha usan la explotado foto de excusa. es lo de la bandera. ¿Qué Usan la significado foto, tiene usan eso? la foto de excusa. Usan la foto de excusa. No es nada más. ¿Qué significado tiene la bandera? Bueno, ella tiene el mismo derecho a poner esa banderita en su oficina que tiene derecho alguna persona u otro funcionario a poner que es de las Águilas o peor del Licey en su oficina. Es decir, de la misma manera que puede colgar en su oficina que le gusta cualquier cosa, una comida, digamos, un país, lo que sea. Te voy a poner un ejemplo, y que es el gran problema de esto, porque los derechos, como decía, son para todos. En Gran Bretaña, Reino Unido, hace pocos años, hubo una gran discusión, un caso que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, de una señora que en su trabajo llevaba un pendiente y que ese pendiente era de una cruz. Y en el trabajo le dijeron, mira, tú no puedes llevar eso. Y ella fue a la Corte Europea de Derechos Humanos y dijo, bueno, es que eso representa lo que yo pienso y no le hace daño a nadie. Ese mismo argumento es aplicable al caso de esa funcionaria que lo único que está haciendo es decir, en esta oficina, como manda la Constitución, puede venir cualquiera. Y ya. Entonces, no hay un argumento para decir que ella no puede, más que, y claro, muchos eso es lo que no quieren reconocer, más que decir que yo pienso que la comunidad LGBT no tiene derechos. Yo pienso que de la comunidad LGBT no podemos hablar. Yo pienso que de la comunidad LGBT cualquier manifestación de inclusión con ellos es la destrucción del país que yo quiero. Bueno, porque usted no vive en el país que usted quiere, usted vive en el país que manda la Constitución y la Constitución de la República dice que todos tenemos derechos. Cristóbal, ¿qué se puede hacer para que el dominicano promedio haga suya la Constitución y sus mandatos? Porque ahora estaba recordando que hubo un momento donde el pasado gobierno, no sé si fue en la etapa Leonel Fernández, pero hubo un momento donde los edificios se llenaron de la bandera con estos colores, incluso hubo otro momento que era de rosado, por el cáncer de seno, si mal no recuerdo. Sí. O sea, ha habido momentos donde del propio Estado se han hecho expresiones públicas de apoyo que tiene que ver, como decía, con convenios internacionales que voluntariamente el Estado ha firmado. Entonces, ¿es que vamos hacia atrás o es que los avances no se notan y esto afea lo caminado? No, mira, yo pienso varias cosas en torno a tu pregunta, Pablo. Yo pienso que el tema de los derechos en nuestro país y en general en el mundo es un tema consistentemente progresivo. Yo creo que estamos en una etapa de franco progreso en materia de derechos. Claro, el progreso nunca es lineal y constante.
el día que Barack Obama y su esposa presidieron los actos de iluminación de la Casa Blanca con los colores de la bandera LGBT, ese mismo día habían volado en la mañana temprano a una iglesia donde se había perpetrado un crimen horrendo de connotaciones nítidamente raciales. Es decir, mientras el racismo está asesinando, el gobierno de la nación más poderosa del mundo está mandando una señal de igualdad, de inclusión, de tolerancia, con una comunidad que ha estado por décadas reclamando inclusión, tolerancia y respeto, que es la comunidad LGBT. Entonces, no es lineal, pero es. Y parte de la urticaria, de la radicalidad, del discurso antiderechos, tiene que ver precisamente con el cerciorarse de que están perdiendo la batalla. Perder la batalla significa no están pudiendo impedir el progreso de los derechos. El arco de la historia es largo, pero tiende a la justicia, decía Martin Luther King. Y yo pienso que es difícil verlo cuando uno ve manifestaciones tan brutales como las que con frecuencia ve en las redes sociales, pero la verdad verdadera es que en este país se discute abiertamente el tema del aborto. La verdad verdadera es que el presidente de la República y el Congreso Nacional, en medio de toda la baraúnda que se armó con la sentencia 168, pasaron de manera unánime una ley para paliar el daño de esa sentencia. La verdad verdadera es que los temas que fueron tabú, que ni siquiera se podían discutir en los espacios de deliberación pública, se discuten aquí. Hay diputados, senadores que abiertamente están en defensa en apoyo de las tres causales. Eso no existía en este país hace poco. Y de lo único que habla ese clima distinto es de que ha habido un progreso significativo en la conciencia de sectores importantes de la ciudadanía respecto de la relevancia de los derechos. Con relación a lo de Dilia Leticia, yo leí el tuit. Todas las palabras, los verbos, los adjetivos que ella utiliza están en la Constitución. Implícita o explícitamente forman parte del elenco de principios que la Constitución postula como fundamentales y respecto de cuya implementación efectiva le traza mandatos al Estado. O sea, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, no solo dice eso, dice más. Dice que el Estado tiene que llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para cerrar cualquier barrera que atente contra el trato igual a todos los ciudadanos. Eso se está haciendo. Esos mandatos constitucionales. Yo pienso que lo de Dilia Leticia es un símbolo. Yo creo que es un símbolo, o sea, decir, aquí se tolera, dice la Constitución, aquí somos iguales, dice la Constitución, aquí esto es accesible, todo eso lo dice la Constitución. Decir eso es cumplir con un mandato de la Constitución, y no solo Dilia Leticia. Yo pienso que no todos los funcionarios, no todo el mundo en la misma proporción, pero yo pienso que sí, para terminar con esto, una vez yo leí un editorial, que siempre lo menciono, de Adriano Miguel Tejada, que es para mí la mejor radiografía de esta cuestión. Era una metáfora del bosque y el árbol que se cae en el centro. El bosque está florido, verde, hermosísimo, delante de nosotros todos los días, pero como que no nos enteramos. Desde el momento en que se cayó un árbol, viene el corredero. Se cayó un árbol. Además lo graban cayendo, pobre árbol cayendo. O sea, es una propensión patológica a enfatizar la tragedia, a enfatizar lo negativo, a enfatizar. Entonces, eso está ahí.
Pero no podemos ver solo eso, porque nos vamos a embromar la vida. Ahora, pero entonces enganchando con lo positivo y el optimismo, Miriam Germán es la Procuradora General de la República y el pasado miércoles en la noche habló el presidente y volvió a insistir en esa independencia que ha de tener y ya tiene el Ministerio Público del Poder Ejecutivo. También se habla de cambios muy positivos para hacer más eficiente la persecución de la corrupción, para que no se quede en el desprestigio que es acusar y no hacer un expediente no elaborar bien un expediente para que luego se caiga y entrar a la impunidad. Las perspectivas de ustedes de esta gestión de una Miriam Germán empoderada por el propio presidente en su independencia de Ministerio Público, más una Jenny Berenice, un equipo muy profesional, recursos tal parece que ahora sí, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, y es muy importante, ¿no? Eso no se puede quedar en ese análisis, es la distinción entre la independencia personal que demuestra en su accionar la magistrada Miriam Germán, que lo ha demostrado a través de su historia profesional, tanto cuando era jueza en todos los niveles como ahora, y otra es la independencia de la institución del Ministerio Público. Y yo insisto en eso porque la Procuraduría General de la República en las actuales condiciones va a actuar independiente del Poder Ejecutivo en la medida que el Poder Ejecutivo lo permita, porque el procurador o la procuradora en este caso es una funcionaria que es de libre nombramiento y remoción. Eso quiere decir que si en el ejercicio de su independencia Miriam Germán hace algo que le resulte inaceptable al presidente de la República, hasta ese día es procuradora. Entonces Miriam Germán seguirá siendo independiente, pero el Procurador General de la República como institución no lo será ni lo habrá sido. Habiendo dicho eso, yo creo que el principal peligro que acecha al Ministerio Público es qué ocurre si en el ejercicio de su independencia de criterio y de su accionar el Ministerio Público no cumple con las expectativas de cierto sector de la sociedad que quiere presos y condenas y persecuciones aunque no haya pruebas. Yo creo que eso es un tema, yo creo que es incluso más peligroso a corto plazo que la posibilidad de un choque con el presidente de la República. Pero para evitar eso no es que se ha destacado lo de un proceso de profesionalización, bueno, de gente capacitada, con recursos. Sí, lo que pasa es que hay la misma presencia de Jenny Berenice. Hay sectores de la opinión pública que no entienden eso, que entienden que independencia es persecución a todos los casos que ellos entienden o que ellos piensan que tienen que ser perseguidos. Y yo creo que ese es el gran problema, más que cualquier conflicto que pueda tener con la presidencia de la República, porque eso uno lo ve porque es lo que se refleja en el diseño institucional. Pero la realidad social y política que hay en este momento es que hay sectores, tú mencionabas ahorita, hay gente que está diciendo es que si no hay perseguidos y presos, vamos para la calle. Y el Ministerio Público tiene en sus manos ahora, y imagino que tendrá más en el futuro cercano, el conocimiento de temas que hay mucha gente que dice, si en ese caso, en específico y particular, no hay persecución penal, entonces es que la justicia es corrupta, es que nos está engañando, es que no hay independencia, es que hay encubrimiento. Pero ¿qué ocurre? Ese personal, como tú dices, que está trabajando ahí, es un personal ético, un personal con gran capacidad profesional, con gran experiencia de ambos lados de la persecución penal. Y si esa gente decide, miren, es que aquí no puede haber persecución, va a haber sectores que hoy los apoyan, que van a decir, no, es que se vendieron. Entonces, eso es un peligro más grave, porque de lo que estamos hablando es de que para mucha gente
la justicia y el sistema de justicia, porque Claro. el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, pero es parte del sistema de justicia. El sistema de justicia solamente actúa bien cuando logra los resultados que yo Claro. entiendo que tienen que ser, Claro. desde mis conocimientos o mis Sí, prejuicios. lo que llaman ahora la injusticia mediática, porque aquí los juicios se están celebrando en los medios de comunicación. Peor en las redes sociales. Lo que es terrible. No, pero ya los medios, cuando uno dice los medios, incluye a las redes sociales, porque hasta el presidente la nota de prensa te la pone en un Twitter. Pero el gabinete se conformó. hoy el gabinete, entonces esta es la época del Twitter. Pero esto nos lleva al tema de la presunción de inocencia. Una persona que tenga que renunciar de un puesto de dirección en un partido político como condición para acceder a uno de esas instituciones no puede ir a esas instituciones. Sencillamente no puede. Presunción de inocencia y el debido proceso. Pero que si ese tigre es un ladrón, métanlo preso. O sea, lo de que la condición de libertad es la condición normal, que es la excepción. Todas estas cosas que nos dicen ustedes. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos con estos dos conceptos? Y respeto. A ver. Ya, mira, yo quiero tomarme un minuto para Tómese referirme al dos. tema anterior del Ministerio Público. Yo creo que, primero, yo pienso que nosotros como país hemos tenido una historia tan larga, tan dilatada de impunidad en todos los sentidos y en todos los ámbitos, que llegó un punto que la gente no es justicia lo que reclama, es venganza, en el sentido más primitivo del término, el más rotundamente primitivo. Y eso, digamos, yo pienso que es lo que explica ese reclamo que raya en lo irracional, tan persistente. No porque no haya razones, sino porque no se trata. El proceso judicial no es un proceso diseñado para como un trasunto de la venganza privada. No está pensado así. Está pensado para mandar mensajes de disuasión, ¿no? Entonces, yo creo que en el contexto del nuevo gobierno hay señales importantes de aliento. Sí. De aliento. O sea, esta semana que concluye, la procuradora confesó que ella no había hablado nunca con el presidente de la República. O sea, no es que no eran amigos, es que nunca se habían visto, nunca. Eso nunca había sucedido en este país. Entonces, eso tiene que significar algo. Claro. Tiene que significar algo. Yo tengo confianza, van a venir, o sea, esto de nuevo no va a ser un proceso lineal y de bonachonería, no, esto es un pleito. En el más rotundo de los sentidos, un pleito duro. Porque se van a defender y va a haber persecución y va a haber defensa. Y va a haber persecución y va a haber defensa con todas las reglas. Sí. Con todas las reglas. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso más positivo de Miriam Germán en la Procuraduría? Que Miriam Germán es lo que diga la ley. Si hay razón, si hay indicio para perseguir, va a haber persecución. Si no las hay, no las va a haber. Claro. No las va a haber. Es lo que dice la ley. Claro. No, aquí no hay espacio para la retaliación, como alguna gente piensa, pero tampoco para el cruce de brazos y para el borrón y cuenta nueva. Donde hayan indicios y pruebas, habrá proceso. Precisamente vamos a profundizar un poco en esa guerra declarada con la ley en la mano a la bendita corrupción y con todos estos vicios que hay, porque hay trucos como
el yo hago las cosas faltando al debido proceso para que luego se caiga, o la auditoría de la Cámara de Cuentas no llega y si no llega yo no tengo elementos. Nacef, hablemos un poco de eso. Bien, Pablo, mira, realmente es cierto que en República Dominicana se tienen que fortalecer las investigaciones, porque tú ir a presentar un caso sin las pruebas debidas ante los tribunales es no solamente hacer perder tiempo y dinero al Estado, sino exponer a una persona a un proceso penal cuando tú sabes que el destino de ese proceso es el fracaso. Esa no es la función de la justicia penal. Populismo jurídico. Claro, y la magistrada Germán, cuando fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, criticó esa actitud precisamente. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, el Ministerio Público tiene el mandato legal de investigar para cargo y descargo. Es decir, antes de someter a la justicia, el Ministerio Público tiene que investigar qué cosas indican la posible responsabilidad penal de la persona investigada y qué cosas la descargan de esa responsabilidad. Y ese lado de la moneda, del que casi no hablamos por las investigaciones débiles, también es importante, porque cuando una persona es sometida, el caso se cae por débil, entonces dicen, no fue preso porque el caso es débil. Y quizá lo que ocurrió es que lo llevaron a juicio porque la investigación fue mala. Y como el Ministerio Público no hizo su trabajo completo, esa persona es sometida a la justicia, es descargada por los tribunales dicen, este proceso no puede seguir, pero entonces queda manchada en su reputación ante la ciudadanía. Entonces la gente dice, cuando tú señalas, tú no puedes estar defendiendo corruptos, pero es que el Ministerio Público no llevó a cabo su investigación. Pero también la parte de presunción de inocencia, lo que acabas de decir es que el Ministerio Público analiza y a partir de lo que no tiene... solo analiza, tiene que investigar. Tiene que investigar todos los indicios que puedan decir que esta persona no es responsable del delito que pero se... digo, yo investigo, tengo todo aquí y analizo y tomo una decisión. Claro. ¿Qué ocurre? Esa decisión es por aquí o por acá. Puedo decir, sí, hay elementos, vamos arriba. Sí. O puedo desestimar. Claro. ¿Qué hacer cuando hay una parte de la ciudadanía que ya juzgó? Se llama injusticia Exactamente. mediática. Pero que además, si la investigación no es sólida, la persona investigada pierde como quiera. Lo que te decía, porque si va a los tribunales, aunque se caiga el caso, ya lo llevaron a los tribunales y es que los jueces son unos corruptos y lo dejaron salir. No, la investigación no es sólida. Pero si la investigación no es sólida y eso lleva a una conclusión apresurada de someter, también pierde. Digo, de no someter, también pierde, porque la gente dice, ahí hay encubrimiento, el Ministerio Público no lo quiso someter. Y eso es, conectándolo con lo que yo decía ahorita, lo que a mí me preocupa, como la brújula de la sociedad en este momento está atascada, es peligroso para el sistema de justicia y el Ministerio Público que la gente entienda que siempre tiene que haber no solo persecución, sino además condena. Y precisamente la capacidad técnica del Ministerio Público y la voluntad institucional que hasta este momento el Ministerio Público ha demostrado, quiere decir que cuando no haya indicios, va a ser fruto de una investigación y lo van a poder exponer a la sociedad. Obviamente, que el Ministerio Público diga que hay indicios suficientes para acusar a una persona, para perseguir a una persona, no quiere decir que tenga razón. Esa es otra etapa que se discute ya en los tribunales, pero la investigación sólida es bueno en ambos casos. Lo innegable es que estamos en una crisis de la democracia a partir de la falta de credibilidad en las instituciones, porque fíjate cómo enganchamos, como comenzamos con lo de la violencia, que la policía, que el ciudadano, y tú decías, bueno, el ejemplo, y tantos años, tanto tiempo de malos ejemplos. Bueno, por aquí hay algo parecido y no hemos tocado y no hay tiempo para tocarlo, lo de la cárcel preventiva. Usted lo apresan preventivamente y para no todos, sino 11 de cada 10 dominicanos ya usted estuvo preso por ladrón. Pero hay un tema, Pablo. Ya lo que resulte de la investigación importa poco. Yo sé que yo la impunidad, lo vi preso. Óyeme, claro, pero además hay un tema. La impunidad no es solamente un tema que beneficia a los políticos. De hecho, no beneficia sobre todo a los políticos. Entonces es un país donde la cárcel es para gente de cierto estrato social. Todo lo demás se arregla. Bien, entonces eso es otro problema que deberíamos sincerizarnos
con esa situación, porque hemos tomado a un grupo, a una parte de nuestra sociedad y lo hemos querido hacer ejemplo. Y eso no necesariamente está malo, pero cuando tú lo quieres hacer ejemplo diciendo son solo ellos, Sí. entonces la carcoma que hay dentro del sistema permea todavía más y no hay manera de solucionarlo. Por el distanciamiento social es imposible. Tendremos que buscar una mesa más grande, quizás María Adela nos preste la suya, porque yo conversando con ustedes estos temas y este tema en especial, digo, caramba, qué falta hace doña Miriam Germán, qué lujo si doña Miriam hubiera estado aquí con nosotros. Pero señores, viene la selección de los miembros de las altas cortes, lo de moda, lo que está arrasando es la Junta Central Electoral. Hablemos del perfil, de si tiene que ser abogado, qué ustedes consideran, cuáles son las cosas, los elementos a tomar en cuenta para esa elección, en la discusión en cuanto a la independencia, que yo decía como Bello y Balaguer, ¿independiente de quién, Bello? Por favor, Cristóbal. Mira, yo pienso que lo que cualquier institución estatal necesita como personal, como servidores, es gente capaz de hacer lo que esa institución, lo que la ley le ordena a esa institución y sus incumbentes. Eso es lo primero. Tienen que ser capaces y el primer desafío del Senado de la República es identificar a los más capaces. Luego pienso que hay un criterio que yo lo tengo bastante claro, que aplica tanto al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a la Cámara de Cuentas. Una persona que tenga que renunciar de un puesto de dirección en un partido político como condición para acceder a uno de esas instituciones no puede ir a esas instituciones. Sencillamente no puede. No porque los políticos sean malos, sino porque eso plantea un conflicto importante a un criterio básico de funcionamiento de cualquier institución, que es la imparcialidad y la objetividad de sus incumbentes. Entonces no es que sean apolíticos, eso es inexistente. Eso no existe en ningún lugar del mundo políticamente organizado. Sí. Yo no estoy abogando No lo confiesan. yo no estoy abogando porque sean apolíticos, no pueden ser dirigentes de partidos políticos. Claro. Eso, que sean capaces y que no tengan que renunciar de un cargo de dirección en un partido. Yo con eso estaría servido. Pablo, como estamos hablando, o sea, el tema de la apoliticidad en una sociedad eso es una quimera. Acuérdate, la palabra idiota viene del griego antiguo, de aquella persona que no se involucraba con la polis. Es decir, en realidad los griegos hubieran dicho que los apolíticos son idiotas. Entonces, y eso no lo digo para exagerar, no, miren, nosotros vivimos en una sociedad democrática. Y la sociedad democrática tiene como característica que la gente, por ser sociedad, forma vínculos y por ser democrática esos vínculos son libres. Es imposible tú designar gente que no tenga vínculos, como dice Cristóbal. Entonces, con este asunto de que sean independientes, como tú dices, ¿independientes de qué? Lo que tienen que ser es imparciales, porque una persona independiente no necesariamente es imparcial. Pero también Pero una persona con vínculo, personal. A mí me gusta mucho lo del autorrespeto. El prigilio. Personal. A mí me gusta el prigilio, porque el prigilio es una forma de asumir el valor, o sea, la seriedad a partir de el valor propio. O sea, yo no me presto. Pero bueno, el tema es que la importancia de la independencia, yo creo que se ha exagerado. Lo que tiene que ser es imparcial. Es difícil tú conseguir una Junta Central Electoral con el capital político y social suficiente para enfrentar un proceso electoral si esa Junta no tiene vínculos con la sociedad. Si tú coges y sacas las 5 personas más capaces, pero que viven en un monte,
nadie le va a hacer caso. Y eso es normal. Yo no sé si es bueno o malo, es normal. Y así funcionan las sociedades. Entonces, y de hecho, son órganos colegiados precisamente para repartir no los cargos, sino para que en ese órgano colegiado todo el mundo tenga vínculos con distintas partes de la sociedad. Y eso no, claro, tú no puedes tener una persona cuyos vínculos le comprometen su imparcialidad. Pero hay que olvidarse de eso. Gente independiente en el sentido de que no tienen vínculo con nadie, eso no es posible. Lo otro que creo que es importante de la Junta es recordar, aquí en República Dominicana hay una especie de manía de colocar abogados en todas partes que tienen que ver con dirección. Esa manía se manifestó en el hecho de que hasta el año 2019 los miembros de la Junta tenían que ser abogados, a pesar de que ya hacía casi una década que se había creado el Tribunal Superior Electoral, que es el que se encarga ahora de las cuestiones contenciosas. Claro. Yo pienso que es importante que no todos los miembros de la Junta sean abogados. Porque, sobre todo expertos en informática sería muy bueno. Bueno, ya no va a ser necesario que sean expertos en informática, pero lo que no puede ser es cuando tú juntas para eso hay un departamento de informática. Gente, pero cuando tú juntas gente que tiene la misma formación básica como tenemos todos los abogados, tú estás creando una institución con una visión de túnel, y eso no va a ser culpa de los miembros de la institución, ni su responsabilidad. Eso nosotros como sociedad hemos puesto ahí gente que va a tener ese problema cuando trate de operar como órgano. Pero concluimos en que lo fundamental, más que asunto de independencia, es un asunto de objetividad y de calidad personal, de inteligencia emocional, y el elemento que trajo el doctor Perdomo aquí. El Prigilio. Muchísimas gracias, señores. Nacef Perdomo, Cristóbal Rodríguez, sean felices.